Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con... Celia Sutton. Bienvenida una semana más, Celia. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. ¿Tú cómo has estado? Muy bien también. Bueno, pues el día de hoy, como les prometimos la semana pasada, vamos a hacer una semblanza sobre la directora Kelly Reichardt, una directora estadounidense que hace cine independiente y pues que ha ganado mucha popularidad, sobre todo después de su última película, su más reciente película First Cow. Pero les comentábamos también la semana pasada que les teníamos una sorpresa, Celia. Cuéntanos, ¿cuál es? Un invitado muy especial, un buen amigo mío desde la Argentina, Diego Conesa, un compañero de un taller que tomamos juntos. Y él es de Rosario, la tierra de Lionel Messi. Bueno, él es columnista en un medio argentino que se llama Otros Cines, dirigido por Diego Valle. Y lo que él hace es algo muy interesante, que a mí me encanta su trabajo, porque lo que hace es columnas sobre cine muy especializadas, pero lo hace en forma de video, hace videoensayos, son reseñas críticas, pero en videoensayo, que pueden ver de hecho en el canal de Otros Cines en YouTube. Y Diego hizo un videoensayo de Kelly Reichardt, exactamente esta directora. Es un videoensayo bellísimo y una aproximación a toda su trayectoria, su filmografía, su temática, súper interesante, se los recomiendo muchísimo. Y pues bueno, es un honor tenerte con nosotros, Diego. La verdad es que muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro podcast. Es un gusto que estés aquí y pues bienvenido. Bueno, Celia, Ricardo, el gusto es mío, un enorme gusto estar con ustedes a través de los kilómetros. Sí, esa es la ventaja de pues la tecnología, ¿no? De cada uno en un lugar distinto y estamos todos juntos aquí. Me parece hermoso poder dialogar de cine que nos apasiona, estando lejos y bueno, cruzando nuestra propia trayectoria, nuestro gusto por el cine y la mirada de cada uno. Así que me encantó la propuesta de meternos con Kelly Reichardt, porque la verdad es que creo que es necesario tomarla entre más de uno. Creo que nos va a enriquecer porque si una cosa me pasó cuando encaré el ensayo de Kelly Reichardt, que digamos no lo había decidido hacer de entrada, lo decidí una vez que vi First Cow y dije, bueno, acá hay algo más. Pero como todo en su cine, como está en esa película y en el resto de su obra, nada es muy evidente en su cine, nada está tan explícito. Y por eso me gusta que lo hablemos entre los tres, porque yo pensaba, ¿no? Hay otros autores cuyos rasgos son más fáciles de ver, más identificables, ¿no? Más visibles. Citando algunos autores que ustedes han venido hablando en el podcast, de Wes Anderson, de Aki Kaurismäki y demás, en la cual uno puede ver con más claridad, ¿no? Cuáles son sus rasgos estéticos, autorales. Y en el cine de Kelly Reichardt no es tan fácil de definirlo, acotarlo, ¿no? Y un poco el intento de este podcast quizás sea ese, tratar de contar lo que no es tan evidente, pero que está, ¿no? Así es. Y que hace su cine muy rico, pero es un cine sutil, un cine que requiere tiempo de verlo, tiempo de... Ella nos exige tiempo para ir descubriéndolo, ¿no? Me pasó con la primera película y es como si me dijera, esto es una parte, pero seguí viendo mi obra y bueno, y ahí es donde me decidí ver sus otras películas y de hecho fui encontrando rasgos asombrosos, ¿no? En la cual nos encontramos con un autor, que es lo que a veces siempre buscamos, encontrar, que a veces no lo podemos percibir en una primera película, quizás veamos algo especial, pero vamos descubriendo sus rasgos a lo largo de las películas, ¿no? Y es como una especie de investigador uno, eso es como un arqueólogo que vas encontrando, como que vas tirando del ovillo y vas encontrando y conectando, a mí que me gusta conectarlo todo, vas conectando sus ideas, sus rasgos, vas entendiendo lo que te va planteando. Entonces, nada, me resultó un viaje muy apasionante de encontrar
lo rico en lo sencillo. Eso es lo que yo siento. Sí, alguien que puede expresar tanto con tan pocos elementos, ¿no? Y en un cine donde no se hace alarde ni de efectos especiales, ni de grandes producciones, ni de escenografías muy elaboradas, sino con pocos elementos, pero tan profundo, ¿no? O sea, con tanta esencia y tanto contenido. Exacto. Ahí es donde a veces yo pensaba, ¿no? Lo que se llama así en un paquete tan grande, el cine independiente, a veces me pasa que se cree que es el mejor cine independiente cuando se cuenta historias sencillas de gente común, ¿no? Historias sencillas de gente común, cine independiente. Y a veces, ¿qué diferencia hay entre esas películas que por ahí uno olvida en 5 minutos y esa sencillez que no te olvidas más de Kelly Reichardt? ¿Cómo logra esa diferencia entre un cine independiente que, como decimos, ¿no? Es sencillo, es sutil, no te va a impactar, no te va a deslumbrar, pero no lo vas a olvidar? Te metes con los personajes muy profundo, con herramientas narrativas muy nobles, como diría, ancestrales casi. Sí, y que se queda contigo mucho tiempo después, o sea, es lo que dices, no lo vas a olvidar. Yo días y días después de haber visto, porque esta semana me di a la tarea de ver algunas de las películas y pasaban los días y yo seguía conectada con los personajes y sus dramas que son cotidianos, pero fuertes, ¿no? Hay unas que sí, le decía a Diego que se te encoge el corazón. Yo con, por ejemplo, Wendy y Lucy, me quedé con el corazón hecho pedacitos, ¿no? Creo que parte de esto que dicen que te enganchas y a pesar de que la película sea simple, entre comillas, porque tiene bastante complejidad dentro de su estructura narrativa, siento que es por lo que ustedes han estado comentando ya que ella es muy ambigua en su narrativa. Siempre no existen ni siquiera los desenlaces completos, ¿no? No se cierra ese círculo y quedan siempre abiertos a interpretar el final por el espectador. Y a su vez quedan muchas situaciones dentro de la película, a su vez abiertas, más allá del final, que uno puede interpretar de la forma que guste y quiera, ¿no? Yo estuve leyendo un poco sus entrevistas y su forma de pensar, y eso que vos decís, Ricardo, es el ADN de lo que ella piensa del cine. Ella dice en un momento, dice, para mí quedaría, yo sé que es más satisfactorio cerrar una historia, pero dice, mi cine, digamos, yo estoy contando las historias de gente de la cual no sé nada antes. Llegan a la historia sin que sepamos nada antes. ¿Por qué voy a concluirlo después? Me quedaría desequilibrada, dice ella. Si llegan a la narración sin saber mucho de ellos, ¿por qué voy a cerrarte y completarte todo de ellos? Es como que hace un corte, un recorte, y el final, que es lo que nos gusta, nos satisface tener cerrado, no nos lo otorga ella. Sencillamente se va y nos muestra ese recorte, ese momento, esa semana, pero que en esa semana, y ahí nos vamos metiendo, en esa semana quizás hay mucho de lo que necesitamos saber, que quizás en otros directores sería material de descarte, ¿no? Yo pensaba que muchas escenas que para otros directores serían elipsis narrativas, momentos que otro descartaría porque no tiene que ver con la trama, no aporta, para ella ahí hay material para contar. Cuando alguien está en la cocina o yendo en auto o lavando los platos o limpiando los caballos, que le dedica bastante tiempo, ¿no? Y eso exige para nosotros una actitud de espectadores acorde, ¿no? Contemplativos, ¿no? Contemplativos, ¿no? Sí, totalmente. Para ella es importante detenerse esos minutos, Uh-huh. que para otros sería, no aporta a la trama. Bueno, ahí vamos acercándonos a cierto punto de vista o cierta mirada de autora que la va definiendo. Un poco lo que tiró Ricardo, ¿no? Que no te concluye, es ambigua, pero ella lo dice en las entrevistas. Ella es como que ella toma una porción de vida, narra desde su punto de vista un montón de situaciones y se va. Y nos Y nos deja. deja.
Nos deja, por eso quizás Celia, los personajes no se nos van. Sí, no se nos van, se quedan con nosotros. Porque nos deja abierto. Nos Así preguntamos qué es. pasó después. ¿Habrá pasado esto? ¿Habrá logrado aquello? ¿No lo habrá logrado? Me parece que lo que nos pasa, que no se nos va, es por eso, porque nos deja, no sé, no digo que sea insatisfacción, pero nos deja Incertidumbre, puede ser. incertidumbre, pero es como la vida misma, ¿no? Uno a veces se cruza gente y después no tenés el final de su historia. Esa gente la dejaste de ver y ya. Así es. Sí, tienes razón. Y sería muy no realista que nos cuente un final feliz, donde ya todo se resuelve después de lo que viene construyendo en toda la película, con todas las dificultades o todos los detalles que te muestra, pues sería pues, no creíble, ¿no? Un cierre Exacto. Ella dice eso. satisfactorio. Ella dice eso, no tiene que ver con lo que yo hago, digamos. Y bueno, y yo quería por ahí para ir hablando allá de algunas películas, ¿no? Para nuestros oyentes, para ir Ujú. contándoles de qué se trata su cine, pensaba, bueno, un poco lo que las películas por ahí que más se han conocido de ella son 6 películas, de las cuales 4 tomé para hacer el video ensayo, y quizá por la que todos entramos fue First Cow, que es la película por ahí que tomó renombre por fuera de los circuitos más independientes de Estados Unidos, que es donde ella ya era conocida, ¿no? Así que yo, Que es bueno, interesante eso que dices es muy interesante porque la empezamos a conocer con su película más reciente, digo, para los que no la conocíamos, y fuimos hacia atrás, ¿no? O sea, es un exacto. camino en reversa, ¿no? Exacto, exacto. Y lo interesante de ese recorrido también es que cuando vas hacia atrás, que yo lo digo que es como tirar de un hilo, es como que vas descubriendo un poco lo que después terminó en First Cow, que es quizás sus ideas en su forma más perfecta, porque quizás es la película más perfecta, más cerradita a nivel formal y narrativo, pero que ya esos elementos vienen, ¿no? Vienen, yo cuando hice el trabajo encontré una conexión muy directa primero con su película del 2006, que se llama Old Joy o Antigua Felicidad, que también, o sea, First Cow sucede en el lejano oeste, allá por 1820, y First Cow sucede en el presente, pero ambas tienen como... All Joy en el presente y Ok, First Best. exacto. Pero en distintas circunstancias, con distintas tramas, ambas narran también una relación especial entre dos hombres, Uh-huh, también ambigua, como dice Ricardo, ¿no? Hay que decirlo. uh-huh. Pero encontré una conexión ahí en esa relación tan especial, tan ambigua entre dos amigos, entre dos hombres, y que me pareció asombroso eso, que la planteé en el presente y que la planteé en 1820 y pico, ¿no? Y bueno, y también, no sé cómo lo ven ustedes en el sentido de que también me llamó la atención, no sé, una mujer que pueda hablar también de esa especie de amistad o relación masculina distinta a las relaciones masculinas que vemos en el cine, ¿no? A las amistades o a los estereotipos. Claro, es que está interpretando la masculinidad de una forma que no se hace normalmente, ¿no? Es como otra aproximación a la masculinidad y se da el permiso de explorar otro tipo de relaciones de amistad. Y además que estamos hablando, como dices, 1820, donde hay muchísimos prejuicios, donde dos amigos tienen y están ahí cimentando todas las bases pues de lo que será Estados Unidos. Entonces, Exacto. la hombría está en entredichos, son muchas cosas que está cuestionando y por eso es interesante su cine, porque se permite hacer esos, no sé, esos cuestionamientos que a lo mejor otros directores no se atreverían, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Quizás una de las, más allá de la trama, que es más que interesante, del atractivo de First Cow, de lo diferente, es justamente eso, plantar esta relación, este tipo de amistad o este tipo de hombre en un contexto que nunca hemos visto, ¿no? O que pareciera que no existía o quizás no existía, no sabemos, pero ella decide plantarlo ahí y cómo contrasta, ¿no? Ese hombre tan delicado, tan amante de la naturaleza, de los animales, que le gusta decorar, cocinar, y cómo
cómo suena tan extraño en ese mundo, ¿no? Como si fuera alguien de hoy, ¿no? Ajá. Con ciertos aspectos de hombres más sensibles que hoy se permiten, implantado ahí, ¿no? Es como un contraste impactante y tan bien Sí. contado. De hecho, es muy extraño, ¿no? Incluso llamarla un western, Exacto. porque sería totalmente algo diferente cuando le cuentas a alguien que First Cow es un western. Yo creo que se imagina algo de aventuras con un hombre muy macho, ¿no? Salvando a alguien, peleando por la dignidad de su pueblo, de su mujer, ¿no? Que casi es la dignidad Así propia. es. Y este hombre es todo lo contrario, y la película en sí es todo lo contrario. Así es. Si usted habrá visto la escena donde él, en el bar típico, también, ¿no? Como ella, el preciosismo con que la puesta en escena que tiene, ¿no? Que nos hace meternos en un oeste americano también tan real, tan, yo digo, tan poco, es como todo sucio, no sé, distinto a lo que uno tiene de los saloons, esos bares del oeste. Este es un bar sucio, horrible, digamos, todo barro. Y se arma una pelea y uno de los que pelean le dice, cuídame el bebé. Sí. Ajá. Y se queda con una actitud de maternal, que es ahí donde es una escena increíble, ¿no? Donde él, mientras los tipos se pegan tortazos afuera, porque sí, como parece ser un poco la norma de la época para resolver los conflictos, él se queda como una madre, ¿no? Cuidando un bebé con un amor, con una delicadeza, y ahí ya el personaje está pintado, ¿no? En esa escena. Sí, sí, está construido de otra forma, ¿no? No. Como dices, fuera de tiempo, fuera de lugar, pero muy real, porque finalmente no todos encajan en los estereotipos que el cine ha tratado de imponer en los géneros, ¿no? O sea, es como rompiendo estereotipos, etiquetas. Sí, sí, eso de tergiversar o cambiar el punto de vista de la historia, quizás de manera sutil, como venimos diciendo, ¿no? No es algo que explote, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Ujú. En los pequeños detalles, ¿no? Siempre en los pequeños detalles. es un cine de sutilezas, digamos. Porque de hecho, bueno, ahí quizá me permite este aspecto, ¿no? de su cine con algo que a mí, que fui descubriendo a lo largo de sus películas y fui descubriendo cosas bastante asombrosas, que tienen que ver con la geografía, ¿no? de su cine, que podemos definir como un cine regional, porque todo su cine sucede en una región de Estados Unidos, ¿no? En el noroeste norteamericano, y es un rasgo de identidad. No es casual, digamos, que todas sus historias suceden en Oregon, en el presente o en el pasado, y eso me parece que también define su ritmo, o sea, el ritmo de sus historias, el ritmo de sus personajes, la geografía, ¿no? El entorno natural. No estamos nunca en entornos urbanos en sus películas, ¿no? Son espacios mayormente abiertos, puede ser bosque, puede ser desierto, puede ser montaña, de acuerdo con qué zona de ahí, o el estado de Montana o el estado de Oregon, que estuve estudiando. Ujú. Pero siempre sucede ahí y me parece que no es algo solo geográfico, sino que también tiene que ver con la forma particular de sus personajes, con los tiempos más lentos de su narrativa y de sus personajes, ¿no? No creo que sea solo un entorno geográfico, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, es como una decisión estilística también, ¿no? Que sea ese el escenario de sus historias. Y digo, sumando a esto un poco también en el camino, porque como dices, no están en la ciudad, están en los caminos, son personajes en constante movimiento, los vemos moverse de un lado al otro, buscando su lugar, ¿no? Están buscando su lugar de pertenencia o su identidad, y están en ese constante movimiento, y eso es como muy interesante, porque son seres que están al margen, o sea, son personajes que son los menos favorecidos a veces, a los que golpea la vida fuertemente y están siempre como en las afueras, ¿no? Sí, 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 es así. Y vos ves sus películas y la mayoría, te diría, el viaje o el eje de la película es una parte de la película, pero los personajes en algún momento
están viajando o deciden irse, o están viajando y quedan anclados en un lugar como Wendy and Lucy, pero muchos de ellos son personajes, como dice Celia, que están buscando algo nuevo, están buscando un sueño, o están buscando algo o alguien en el movimiento, ¿no? Hablando de road movies. Ujú. Wendy and Lucy sucede en un lugar, en Oregon, por supuesto, pero sucede en un lugar porque queda anclada ahí. Ella está viajando a Alaska. En busca de trabajo, ¿no? Exacto. De una mejor calidad de vida. Hablamos de Michelle Williams, ¿no? La que es la actriz fetiche, digamos así, de esta directora que trabaja en 3 de sus películas, que a qué no saben dónde nació Michelle Williams. En Montana, ahí, en el noroeste Ujú. de Estados No Unidos. sé. Y fui encontrando que la mayoría hay muchos elementos que tienen que ver con la región, no solo sus personajes. Les cuento. Michelle Williams, nacida allí, ¿no? En Montana. El escritor, colaborador, Jonathan Raymond, es nacido en ese estado también, en Oregon. Y también la película Certain Woman está basada en unos relatos cortos de una escritora que también es de esa región. Entonces, vemos, ¿no? Como que a través de ella o de sus guionistas o de los libros que se basa, o incluso de su actriz fetiche, todo tiene que ver con esa región, ¿no? Pareciera que todo su cine también es un intento de retrato de historias de ese lugar, ¿no? Sí, de comprensión como una radiografía, como decías, del ADN del lugar mismo, ¿no? De otro Estados Unidos, ¿no? Quizás. De otros Estados Unidos. Sí. Tanto del hoy o del pasado, porque ella tiene 2 películas que narran los años del lejano oeste. Una es First Cow, que era la que hablábamos recién, y otra que se llama Mix Cutoff. Ujú. Es una película sumamente interesante, que es así, es un road movie, porque esa ya es 1840 y pico. Ya ahí sí, esto es en la época de la fiebre del oro, y esto es una de las tantas historias, una historia pequeña de una caravana que viaja, como muchos, al oeste a buscar, bueno, la riqueza o la prosperidad, ¿no? Ujú. Pero todo sucede en el viaje, ¿no? En los conflictos entre los personajes que suceden en el viaje, con Michelle Williams también, y es realmente extraordinaria. Quizás a mí es una de las que más me gustó, porque bueno, porque narra también, como decíamos, ¿no? Desde la pequeñez, uno se mete ahí, uno está en esas caravanas, no sé cómo lo logra, uno no es un espectador. Y me parece que también tiene que ver con como decíamos recién, narrar esos tiempos que otros descartarían, ¿no? Los personajes juntando el agua, los personajes cosiendo, los personajes haciendo cosas como se hacían antes, todo tan engorroso, ¿no? Y ahí es como que nos metemos en esa caravana que tiene algunos aspectos que van más allá del hecho de las carencias, ¿no? Del sol y del calor, sino que, bueno, en algún momento aparece un indio y, bueno, y ahí medio que la historia se quiebra porque aparece este personaje tan temido, ¿no? El indio, el verdadero habitante de esas tierras. Y ahí se genera un cambio en la película que me parece que la enriquece, ¿no? Le cambia un poco el ritmo, le cambia los conflictos. Pero bueno, también no sé si ustedes lo ven, pero si bien es un cine tranquilo, es un cine que tiene tensiones, ¿no? Los personajes enfrentan dilemas, enfrentan situaciones difíciles, digamos, no es solamente un momento de la vida de un personaje, no sé cómo lo ven ustedes. No, claro, hay momentos en los que tienen que enfrentar cosas muy fuertes. Digo, y te hablo sobre todo de Wendy y Lucy. Ujú. Creo que no le da a este personaje, no le da tregua, o sea, le siguen pasando cosas y cosas, y ves a esta, que aparte hace una interpretación increíble, Michelle Williams, pero ves esa desesperación. Es una película en la que todo empieza a salirle no como lo tiene planeado, sino como todas las desgracias le empiezan a pasar. Su coche se para, como decíamos, va en camino a Alaska, pero el coche decide no funcionar, y su perra, que es lo que más ama, o su compañía, su compañera de vida, se pierde, ¿no? Y entonces esa búsqueda de su
su compañera toda la película y es de veras, digo, a mí me dejó el corazón hecho Sí, encogido porque la ves a ella desprendiéndose de sus... hay un momento en que, una secuencia que a mí y ahorita quiero desarrollar como la idea, pero se va desprendiendo de sus cosas para que la perra llegue a los lugares por los donde pasaron, por el olfato, y entonces empieza a quitar ropa, y tiene tan poco, porque sus únicas pertenencias son las que lleva en el coche, sí. y no le importa, o sea, se empieza a quitar, empieza a dejar ropa, sus pocos pantalones que tiene, los amarra por donde pasaron, y entonces nos damos cuenta que lo material a ella ya no le importa, o sea, no le importan sus pertenencias, o sea, cada vez está menos atada, pues, a lo material, a las cosas. No sé si lo sintieron igual que yo, pero ya nada importa, ya no tengo ataduras a nada y lo único que quiero es a mi perro, ¿no? Entonces, eso me Sí, es parece, fuerte, es fuerte. y me parece muy profundo con algo tan sencillo, o sea, podemos comprenderlo solamente al verla a ella sacando sus cosas y amarrándolas en cada lugar a donde fue, con la esperanza de que de que su perrita regrese, ¿no? Pues que es la única compañía que tiene, ¿no? En este viaje tan solitario, porque incluso su familia tampoco quiere saber como que mucho de ella, ¿no? Y es lo último que le queda en este mundo, a lo cual, acudir siempre en estos momentos tan difíciles. Vos sabés que primero una nota de color es la perra de ella, es la perra de Kelly Reichardt. Sí, Lucy. Ujú. Sí sospeché porque salen varias películas, ¿no? También sale en Old Joy. Salen varias películas y les voy a decir algo medio triste, pero en la película Certain Woman cierra la película diciendo For Lucy. Sí, claro, yo lo vi y me La imaginé. perra no aparece la No perra, aparece, sí. Ay, no. no aparece la perra. Y a mí eso creo que me dolió más que toda la película. Sí. Sí, yo también lo vi al final, que decía por Lucy, y dije, No, híjole, ¿por qué no está no. Lucy? Dios mío. O Sí, sea, sí. es una película con las actrices más destacadas de Estados Unidos y se la dedica a su perra, ¿no? ¿Te das cuenta la Sí, persona de del la que estamos, vínculo, claro, la sí. persona de la que estamos hablando, ¿no? Que me da a pie esto. Primero quería contar que yo encontré una conexión entre el personaje que está contando Celia, la situación tan conmovedora, con esta película Mix Cut Off, que también interpreta a Michelle Williams. Y yo sentí que era misma actriz y un personaje conectado, porque también es un personaje que ahí en esa caravana van perdiendo, o sea, no tienen nada, van perdiendo el agua, el alimento, la orientación. Realmente están en una situación de total desamparo y todo por un sueño de una vida mejor, que es lo que le pasa a Lucy, ¿no? Ella Ah, Wendy. a Wendy en algún momento tiene que tomar una decisión muy difícil y todo para poder llegar a ese lugar, que ambas están viajando hacia un destino que sueñan con que es una vida mejor. Y a mí me resultó impactante esa conexión entre 150 años de historia con una misma actriz y que podría ser la reencarnación de un mismo personaje, ¿no? En la Claro. cual lo dejan, que es un poco esa épica, ¿no? La épica de lo sencillo, de renunciar a todo pero no esa cosa vacía del cine norteamericano de todo por un sueño, sino que es más esencial, es más profundo, es más radical, ¿no? Es realmente dejar todo por un sueño, hasta la ropa, como dice Celia, Hasta la ropa, claro. hasta su único afecto. Pero a la vez el sueño ni siquiera es lo más importante, ¿no? La meta de alcanzar el sueño es lo más importante, sino el camino de llegar a ese sueño, porque ni siquiera nos muestra Bueno, si eso es lo ese que sueño decías se vos, cumplió, ¿no? Ricardo. No lo sabemos en ningún caso si lo logran. El recorte que hace ella es esa lucha, ese viaje, ¿no? Y ella se enfoca ahí. Cuánto quisiéramos que nos muestra que ambos llegaron, pero no. Es como decir, te muestro una de tantas historias. Algunas llegan, otras no, y ahí nos quedamos. No se trata de ser complaciente con No, el espectador jamás, pero son películas, digo, si lo decimos así, igual iban a decir, no, no hay que ver, pero son películas que te atrapan y que son bellísimas en la forma también.
Ah, y son muy disfrutables a pesar del camino tan arduo que están recorriendo sus personajes. Te involucran de tal forma que es lo que decía Diego desde el principio, se quedan contigo y son pues memorables, ¿no? Después de haberlas visto. sí, 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 tal. Y es un cine de ruptura, ¿no? Es un cine que rompe con todo lo que se está haciendo actualmente, que es impresionar. Y ella no está tratando de impresionarte, está tratando de solamente contarte una historia. Y ahorita en un mundo tan saturado ahorita de cine, donde ni siquiera el cine más bueno llega a salas, y si llega, solo llega por muy poco tiempo, es casi, bueno, el cine de Richard es casi como cuando vas a probarte perfumes a la tienda y luego te dan cafecito para que como cosa Sí, nasal se despeje un poco, ¿no? así Está es. buenísima Sí. esa imagen, me encantó. Vos sabés que es muy, muy cierto lo que decís, esa ruptura, pero yo lo siento como una ruptura con herramientas nobles y hasta ancestrales. No te diría que rompe desde no sé, desde algo que no conocemos. Yo en un momento sentí como si vieron, imaginemos, ¿no? Un abuelo que te cuenta al lado de un fogón una historia de su pasado, de su historia, a lo mejor, y te la cuenta una historia sencilla, lenta, pero que vos no podés dejar de escucharlo. Bueno, yo sentía eso, como esa narración ancestral, tranquila, pero que no podés dejarla cuando está bien narrada, ¿no? Y yo sentía eso, extrañar esa narrativa genuina, poderosa, pero muy sencilla, digamos, y Ujú. como decía Celia, que también te atrapa, ¿no? Te atrapa, por supuesto, el que busca el cine más frenético o de pura trama, que no venga aquí. Sí, tal vez se va a sentir muy decepcionado por la recomendación. Exacto. Me encanta de lo que estás diciendo porque me recuerda algo que escuché en tu video ensayo, precisamente, sin spoilear el video ensayo, No, dale, tranquilo. pero me gusta mucho que dices que es de esas películas que te remiten a la literatura, a algo literario, que normalmente es a la inversa. Me encantó esa parte del video ensayo donde explicas que hay películas más bien libros que te hacen sentir que estás viendo una película, pero aquí es al revés. Te pasó el efecto contrario, ¿no? De estar viendo la película y sentir que estabas leyendo literatura. Eso me gusta mucho cómo lo planteas. Lo sentí, pero con tanta claridad, y descubrí una de esas cosas que me pasaron que dije, ¿cómo puede ser? Viendo Old Joy, sentí que estaba claramente leyendo, viendo un cuento Ujú. escrito. Lo pude ver, como si estuviera hojeándolo, de un escritor que leí hace mucho, la verdad, se llama Raymond Carver, un gran escritor de relatos breves norteamericano, y sentí, digo, no es que estoy leyéndolo ahora, ¿no? Lo leí hace mucho y me Ujú. llevó a él, Te remitió. me remitió a Raymond Carver. Me puse a ver, digo, a ver, Raymond Carver, Oregon. Sí, También sí. es de la región. Y ahí dije, pará, esto no puede ser casual, evidentemente. Hay algo en los tiempos, en esto de, como es la literatura de Carver, que te asomás a una situación que no tiene quizás nada de trascendente o nada de impactante. Ves esa familia, ves esa cocina, ves esa pareja en una mañana de su vida y el cuento termina, ¿no? Entonces yo encontré algo que no puedo explicar bien cómo se conecta, pero que existe, ¿no? ¿Por qué la literatura? Bueno, porque ella escribe sus guiones junto con un escritor también de esa región, que es John Raymond. ¿Por qué también algunas películas también están basadas en libros de él, que luego escriben juntos los guiones? O sea, hay una cosa literaria que está en el fondo de su cine, pero que se traduce magníficamente al lenguaje cinematográfico. ¿Eh? No estoy diciendo, no, digamos, cuando digo esta conexión con la literatura no es algo negativo, ¿no? No, claro que no, al Sino revés. pude sentir eso y lo confirmé, digamos. Así que Sí, nada, como esa aventura de que te envuelve en ese cuento o en ese relato literario y así lo vives, ¿no? Es como una vivencia. así es. Y otro aspecto que quería compartirles
que aparece en First Cow y luego lo fui encontrando en otras películas, así como hablamos ya de los viajes, hablamos de la región, hablamos de esta cuestión minimalista, digamos, vamos un poco pintando su cine en este podcast. Uno de los aspectos que fui encontrando es su vínculo con la naturaleza, que quizás tenga que ver con la región, ¿no? Pero hay un interés de meter a la naturaleza en el relato, ¿no? A los animales, al entorno, siempre hay o bosques, o desiertos, o fogones, perros siempre. Siempre en algún momento aparecen perros, gatos, hay escenas rurales en la película de Certain Woman. Hay uno de los relatos que tiene que ver con una mujer de campo que es extraordinario, extraordinario, Ese me gustó mucho. Sí. tremendamente conmovedor. Y bueno, y me parece eso, que también es parte es indivisible de su cine, ¿no? La incorporación del entorno y cómo la convivencia nuestra de los personajes, digamos, con el entorno, ¿no? Con la naturaleza o con los animales. Ah, mira, mira. Sí, sí, no lo había visto en una, pero no lo había notado en las otras. Yo tampoco lo había notado, pero ahora que comentan la cuestión naturaleza, me parece que es una forma también de lograr cierta intimidad, ¿no? Porque los aísla de las demás personas. De hecho, es un cine donde solo vemos a, bueno, no sé si les pareció eso a ustedes, pero generalmente solo vemos a los protagonistas. Tal vez en First Cow mete más personajes, pero el resto de las películas son muy intimistas y es nada más los dos personajes. Y siento que la naturaleza ayuda a crear esa intimidad y como aislar, ¿no? Sí, es cierto, lo de la intimidad es un cine intimista, sin duda. Y el hecho, digamos, el peso de las actuaciones, digamos, es una narrativa de personajes, ¿no? Donde estamos siempre con los personajes muy presentes, las actuaciones son fundamentales. Y sí, quizás el entorno de la naturaleza contribuya, como decís vos, a enmarcarlos para que nos concentremos en los personajes. Sí, pero sin embargo, a mí hay como que fui encontrando como, diría, aspectos curiosos, ¿no? Porque que uno diría, bueno, ¿por qué te fijas en eso? Pero bueno, uno se fija. Pero por ejemplo, en First Cow, yo pensaba que el maravilloso comienzo que tiene, que lo conecta con su final, me parece una maestría narrativa de por sí. Que se autospoilea, pero lo hace increíble. Se autoespoilea, exacto, pero a la vez te prende, porque cuando bueno, no vamos a spoilear porque está al principio, ¿no? Pero cuando el que descubre en el tiempo presente, cuando una chica está caminando por una costa, que descubre esos esqueletos, es un perro. Si no estuviera el perro, no tendríamos historia, digamos. Es un perro el que husmeando encuentra los restos y acto seguido nos llevan un flashback al pasado y que me parece genial ese comienzo, porque vos, sabiendo el final, todo el tiempo estás preguntándote ¿Cómo cómo es que van a llegaron? llegar a ese final dramático, ¿no? Y me parece magistral que te plantee que hayan decidido ponerlo al comienzo, ¿no? Y bueno, y sobre el final también, cuando ellos, digamos, son descubiertos por culpa de un gato que se escapa de una casa y alguien sale a buscar al gato y ahí son descubiertos. Entonces yo digo, sin estos personajes no tendríamos la historia, ¿no? Son roles pequeños, pero Sí, son sus personajes centrales que en la hacen algo en trama, la ¿no? trama que los humanos no hacen y Sí, tac, que hacen un giro muy simpático, muy curioso, más allá de la vaca, ¿no? Que sí, bueno, First Cow es alrededor de esta vaca que es es alrededor este de esta animal, vaca. ¿no? Y bueno, y en todas sus películas, el bosque, el fuego, el río, el desierto, el sol, o sea, es muy poderoso. Es casi un personaje indivisible, la naturaleza o el entorno o los animales. Y hay una de sus películas que es la más diferente, si se quiere, que no, uno no podría meterla en el mismo grupo, pero yo celebro eso porque también es bueno que un artista también intente otros caminos, ¿no? Una vez se le pide la coherencia total, pero está bueno que pruebe que es Night Moves, una película que es un thriller, si se quiere, a la Rachel, ¿no? Un thriller tranquilo, tremendamente tenso, y te das cuenta que
puede ser increíble haciendo thrillers, con un estilo propio, esa tensión que vemos en estas historias sencillas, la lleva a esta trama que tiene que ver con un atentado a partir de ecologistas. Pero bueno, más allá de esa trama, la verdad que la recomiendo, es una película muy, muy interesante. También habla de esto, ¿no? Ecologistas que deciden hacer un atentado para llamar la atención sobre la destrucción del entorno ambiental. O sea que ahí también, desde otro lugar, también nos alerta o pone a la naturaleza, aquí sí, quizás más como eje de la trama, ¿no? O sea que hay una idea ahí en su cine que tiene que ver con la naturaleza y el entorno, que me parece un rasgo esencial. ¿Esa es su primera película De o las esa últimas, ¿no? en qué Como la... lugar? Ah, Es es de una de las sus últimas. últimas, 2013. Es una de sus últimas. Ah, no la he visto. Sí, es una de sus últimas y es distinta realmente, ¿no? Si bien tiene sus rasgos narrativos, sus tiempos y demás, tiene que ver con el antes, el durante y el después de la programación de un atentado, lo cual es una película de tensiones De tensión dramática. fuertes, sí, 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 sí. Pero también, ¿no? Los personajes enfrentando dilemas, enfrentando encrucijadas, en otro esquema, así que un poco más de género, pero súper recomendable. Sí, me quedé con ganas, yo también de esa, Night Moves. Lo que pasa es que después ella vuelve al cine, digamos, First Cow se hace luego, y yo leí por ahí sus entrevistas donde ella por ahí está cómoda en esas películas chiquititas. Ella, digamos, prefiere o elige o adora películas con pocas personas, trabajar, digamos, como si fuera una artesana, ¿no? Pero vale. No, y hay un tremendo trabajo de documentación porque, como decías hace rato, que el western no son los saloons, así como todo muy, que parece como escenografía de Disney o algo así, pero acá no, hay una documentación, creo que muy asertiva de todo lo que, de la época que está retratando, incluso, como decías, del lodo, de lo sucio, de la ropa, se siente que estás en ese tiempo y no se ve como artificial, ¿no? O artificioso. O sea, se ve un trabajo serio. Yo también estuve leyendo que ella dice que se prepara con historiadores, con investigadores. O sea, como que hay un serio trabajo de investigación y de documentación para poder hacer estas adaptaciones de época que la verdad es que sí las hace muy bien. Es muy, muy riguroso, ¿sí? ¿Viste? Piden, como decís vos, investigadores o historiadores, museos, materiales, fotos, diarios de viaje. Para Mixcatov vieron muchos diarios de viaje de los colonos de esa época que por ahí escribían, Ujú, entonces de ahí sacaron qué hacían o en qué consistía. Y eso uno puede estudiarlo. Lo complejo es cómo lo plasmas, como hace ella, claro. con tanta, ¿cómo decirlo? Con tanta verdad. Parece que es verdad lo que estamos viendo. Porque en cierta forma uno tiene el hermoso género de los western. Ya hay un western imaginario que tiene que ver con el cine. Y que tiene que ver con toda la mitología y con el mito fundacional de Estados Unidos, que es el western. O sea, es como todos nos imaginamos cómo era en ese tiempo, ¿no? Y viene ella a Exacto. romper con otra vez rompiendo estereotipos, ¿no? Rompiendo etiquetas. A mí se me conectó cuando vi algunas de sus películas, sobre todo las de época, con el cine de la directora argentina Lucrecia Martel, Ujú, porque cuando uno ve una de esas películas, también pasa lo mismo. Es difícil de definir el cine de Martel. Uno dice, bueno, ¿cómo es? sí. Y tenés que verlo, ¿viste? Porque también es sutil, va como por subterráneos. En eso encontré algo común, ¿no? Entre Tienes ellas razón, dos. con Sama, ¿no? Con Sama tienes razón, Sama, porque es esa, sí, claro, la recreación de época que hace Sama me hizo acordar mucho de la que ella claro. hace en las dos películas de western, ¿no? Donde es una época distinta, con barro, mugre, humo todo el tiempo, un trabajo sonoro Ujú, también muy impresionante, donde siempre están ujú. sonando los sonidos de la época, ¿no? Qué sé yo, cómo explicarlo. Tenés que estar ahí, es medio inmersivo. Pero sí, uno logra salirse un poco del estereotipo de la construcción de época que nos ha dado el cine, que es como una construcción imaginaria, ¿no? Donde ya uno sabe, como dice ella, cómo es el salón, cómo juegan a las cartas,
dónde está el piano, digamos, Claro, sí. la chica que te sirve. Bueno, acá no es exactamente así, digamos, ¿no? Son personajes, hay algo más de verdad, y eso tiene que ver con lo que dice Celia seguramente, con la investigación rigurosa de las vestimentas, de cómo eran los lugares, de las vivencias, y bueno, es como viajar en el tiempo, así que Es como viajar en es el tiempo. recomendable. Sí, sí. Y creo que no nos quedó ninguna por recorrer, hablamos de casi todas, de Old Joy, Mixcatov. Y Old Joy, la verdad, es otra relación de amigos, un poquito profundizando, que a mí me encanta esa ambigüedad de la que hablaba Ricardo también al principio, porque es este camino, ¿no? Un viaje muy corto, pero la tensión entre ellos se siente Oh, desde el principio, entonces es una tensión que casi puedes cortar con cuchillo, ¿no? O Ujú. sea, con tijera, y es todo lo que vemos no es lo que se dice, ¿no? Los diálogos son tan de pronto triviales, sencillos, pero algo nos está transmitiendo que no se dicen los diálogos y que es algo que el espectador está captando. Hay una como complicidad entre lo que la directora te quiere decir y lo que el mm, espectador está captando sin que los personajes digan o hagan algo, ¿no? Y entonces me gusta mucho eso. En esa película también me gusta mucho toda la parte del principio cuando él va en el coche y está escuchando radio. Y entonces son muchos estímulos al espectador al mismo tiempo porque tú estás viendo el entorno, que es un entorno no muy bonito, no está saliendo de la ciudad y se ven las calles muy desgastadas, los edificios, o sea, está en una zona como marginal, no muy bonita, pero vas viendo todo ese estímulo visual que estás viendo mientras camina en el coche y vas viendo, pero estás escuchando totalmente otra cosa en la radio, ¿no? Con los locutores y hablando de muchas cosas y con otro ritmo totalmente distinto de lo que estás viendo. Entonces, creo que Kelly Reichardt juega mucho con esos estímulos dobles de lo que sucede y lo que ves, de lo que escuchas y lo que ves, de lo que ellos están platicando o conversando, pero lo que hay dentro. Entonces, juega con esos dobles mensajes simultáneos y que el espectador tiene que ir como percibiendo, captando, como ser muy sensible a esos como mensajes que están ocultos, ¿no? La subtrama o lo que viene detrás, ¿no? Porque, y me pasó porque estaba viendo yo el entorno, pero estaba escuchando lo que sea el de la radio y decía, es que esto no cuadra bien, o sea, y es eso, ¿no? Ese doble estímulo y doble mensaje, y se me hizo muy interesante cómo lo maneja, porque aunque aparentemente pues no está pasando nada y tú te puedes distraer porque él va en el camino y va a ir a recoger a su amigo y no es un momento importante en la trama, pero dura mucho tiempo. O sea, son muchos planos, es un plano largo de este camino cuando apenas va a ir a recoger al amigo. O sea, como que en la trama no está sucediendo gran cosa, pero hay hay estímulos. No sé qué opinan y no sé si lo estoy desarrollando bien, pero a mí me pasó eso, ¿no? O sea, como que cuánto tiempo se detuvo en ese trayecto del amigo que va a ir a recoger al otro amigo y pasa mucho Pero tiempo en también lo que genera lo... tensión, ¿no? Bueno, esa escena también genera Exacto. tensión en el reencuentro de los dos. A mí Ajá. es mi película favorita, yo creo, de todas las que he visto de ella, porque Sí, es como que, increíble. como tú dices, es que es tan ambigua esa película que puede tratar desde lo que se supone que debería de tratarse de dos amigos que se reencuentran, pero se dan cuenta de que ya no son ninguno de los dos quienes eran antes y ya ni siquiera puede haber esa conexión bien, pero a la vez esta secuencia inicial de él pidiéndole permiso a la esposa para ir, pero la esposa mostrándose así como reticente de dejarlo y como que no quiere que vaya a verlo por alguna razón. Sí, Y sí. luego la escena del final como que te deja así, ay, como que, porque como que en First Cow sí está como más planteado de que son amigos, amistades, es una reinterpretación de la masculinidad, ¿no? Pero en Old Joy como que sí deja un espacio muy grande Ujú. ahí como para dudar un poco, no como dudar de su sexualidad, pero creer que tal vez había una relación entre estos dos hombres más allá de la que se nos muestra aparentemente. Exactamente, exactamente, coincido y es
A mí me seduce mucho ese tipo de cine. Creo que siento que el director es como que me invita a construir con él o con ella parte de la historia. O sea, me siento Mm, parte. Porque como dice él, no soy un espectador pasivo, estoy todo el tiempo suponiendo, imaginando, preguntándome, o sea, Ujú, te activa, ¿no? A que vos digas, y como así, es muy palpable lo no dicho, lo no visto, ujú. se nos hace muy presente y eso es una habilidad narrativa impresionante, digamos. Yo no, casi mágica, te diría, porque, y también muy arriesgada, porque como decías vos, Ricardo, esto va a contrapelo del cine occidental, del espectador, bueno, o como nos ha acostumbrado el cine, a la narrativa, en el cual nos gusta que nos cuenten una historia, cómo empieza, cómo termina, y bien o mal, pero que nos cuenten, y nos digan todo, digamos. Y esto, ella se mantiene firme en ese, desde el 2006, bueno, mucho antes, pero tomando el recorte que estamos tomando ahora, que es esta película del 2006, hasta First Cow de 2019, ella sigue siendo consecuente en no decirlo todo, en decir que uno, en permitir que uno imagine, elabore, suponga, y eso es un rasgo también de su cine. Y creo que es un rasgo que, digamos, nos invita a usar nuestra inteligencia o nuestra intuición o nuestra sensibilidad para construir, como cuando uno ve un cuadro, vieron que dice, bueno, esto lo interpretás vos y es parte de, bueno, hace eso y a mí me parece muy, no sé, muy desafiante y muy estimulante y también muy jugado, ¿no? Porque Esa ambigüedad que dices y que me gusta en otro, y en Certain Women, en el relato que dices del campo, estas dos chicas que están, una es la maestra y la otra trabaja con los caballos, y vemos ese detallismo en el trabajo cotidiano que es riquísimo, ¿no? Porque es como, o sea, cómo les da de comer, cómo los limpia, cómo los monta, o sea, se toma el tiempo de mostrarnos ese día a día de su trabajo que me encanta, pero también hay esa entre admiración, entre enamoramiento, no sé, entre esa sorpresa que siente esta niña con esta maestra. Y esa historia es bellísima, es un poco, es bellísima. sí, sí, a mí la escena me resultó muy conmovedora la escena donde ellas van juntas a caballo. Me pareció de una ternura con lo simple, ¿no? Como estamos diciendo, ¿no? Sí. Van despacio, digamos, bueno, habría que ver la película, pero una es de un entorno rural y la otra viene de una ciudad, pero por determinada razón la tiene que llevar a un bar y la Ujú. lleva a caballo. Y ambas de alguna manera parecen disfrutar y lentamente el caballo va despacito, caminando por el asfalto, se sienten los tacos, track, track. Y además está haciendo mucho frío, entonces están Sí, helando, o sea, se siente el frío sí. también. Y bueno, me parece que ella medio que mintió que no le andaba el auto para poder llevarla a caballo y estar juntas, ¿no? Pero Ajá. bueno, todo ese recorrido lento a caballo, ¿no? Como decimos, bueno, sigue y sigue y sigue, y las acompaña y se toma ese tiempo que otros no se toman, ¿no? Todo el respeto, ¿no? Para ir más allá de lo aconsejable con las escenas, ¿no? Como, bueno, en este relato, en la escena final de este relato, donde el personaje del campo vuelve manejando y la cámara se planta frente a ella, la cámara mientras viaja en auto, Sí. filmando esa actuación increíble de este personaje, que vuelve decepcionado, y sigue, y sigue, y sigue, y vos decís, bueno, basta, porque va a llorar, va a explotar, y creo que nos lleva a eso, ¿no? Más allá de lo aconsejable con sus extensiones de plano, que ojo, no siempre a mí es lo que más disfruto en el cine en general, a veces me pone ansioso, o es un equilibrio delicado, ¿no? Esto Ujú. de extender los planos, de lo contemplativo, yo reconozco que a veces no es lo que más me da placer, pero en este caso logra un equilibrio difícil de disfrutar de esa contemplación, digamos, que a veces es más allá de lo que estamos acostumbrados, pero ¿Y sabes por qué es ese equilibrio? Porque está sucediendo tanto dentro de esta mujer, de este personaje, y está sucediendo tanto detrás de lo que vemos, que ese tiempo es el que nos toma a nosotros ir completando, ir deduciendo todo lo que está correcto. sintiendo, todo lo que está. Entonces, sí nos da ese aire
o ese espacio para nosotros poder descubrir, interpretar, imaginar o como sea, y rellenar esos huecos. Te da ese espacio y aire que no nos da otro cine, ¿no? Entonces que todo nos los dice y todo nos los muestra. Y entonces aquí no. Y entonces nosotros podemos deducir, imaginar, oye, esta niña pues, sí está decepcionada, está sufriendo, pero nosotros somos los que le ponemos las palabras a lo que está sintiendo, ¿no? Así es. Yo imagino que, porque los actores que participan de su sencillo cine son actores muy conocidos. Y vos ves los nombres, ahora la famosa Kristen Stewart, que es la que La todos maestra. hablan, Ajá, ajá. Michelle Williams, Laura Dern y muchos actores más muy prestigiosos, que yo imagino que para un actor debe ser un placer trabajar en este cine que permite esa profundidad, ese desarrollo, ¿no? Como que son personajes que trabajan en películas mucho más, no sé, De más grandes, presupuesto, más claro. presupuesto, pero vos lo ves ahí con el mismo compromiso en películas pequeñas porque evidentemente ahí hay arte, ahí hay espacio para que el actor desarrolle esa profundidad, que la cámara le permita expresar esas, porque nada, son actores impresionantes los que hay en sus películas, ¿no? Y eso también es parte, me parece, una de las columnas de su cine. Yo creo que sin intérpretes talentosos, esta profundidad, ¿no? Esta profundidad de la simpleza no se lograría. Hay mucho de la dirección de actores, me parece ahí. No sé cómo lo ven. Justo ahora que comentabas de Kristen Stewart en esta película de Certain Woman, esa fue la primera película que vi de Kelly Reichardt porque tenía esta idea de que Kristen Stewart era pésima para actuar y que siempre era igual. Y ahí, Todavía como que sigo en la misma postura. Pero me gustó mucho lo que hizo con Asayas, ya comentábamos también antes, Clouds of Steel Maria o Personal Chopper. sí. Como que me gustó bastante lo que hizo con él. Y quería conocer más del cine que hacía de forma independiente, a ver qué tanto jugo le podían sacar, ¿no? O ella, qué tanta entrega tenía en estas películas. Y así llegué a Certain Woman y al principio no sabía que era de Kelly Reichardt. Ah, mira, Solamente la vi por Kristen. mira. En- y, y- como que más o menos me gustó, pero les comentaba antes de entrar al aire que justamente esta película es la que se me hace más floja de toda su filmografía. Como que sí logré conectar en ciertas partes, pero no en la mayoría. Pero ahora que comentan esta escena de la muchacha que regresa, bueno, la chica que regresa de la ciudad hacia su pueblo, es algo que me gusta mucho del cine de Reichardt y es que te mete con el personaje. Incluso yo pensaba en esa escena, ya déjala en paz, ya corta, ¿Viste? ¿Te pasó lo ya mismo? déjala ¿Te respirar. pasó lo mismo? Cortá. Sí, me pasó lo mismo. O sea, sí decía así como que ya déjala en paz, ya no, o sea, déjala sufrir en paz. Si está sufriendo, déjala sufrir en paz. Pero me gusta de que ella no toma distancia. O sea, Reichardt se mete y se mete y te mete con ella. No toma distancia. Y es algo que me gusta bastante. Sí, y hay que decir, coincido, yo sentí lo mismo y eso, pero hay que decirlo para el que no vio las películas de Kelly Reichardt, que por ahí se puede hacer una idea que es un cine muy doloroso, pero no es un cine que se regodea No, ojo, no es un cine de esos que te dejan hecho pedazos, que te regodean con el drama hasta las lágrimas. No es eso lo que pasa, ¿no? Es un abordaje que tiene un equilibrio entre la intimidad y cierta distancia, pero lo que sí estoy seguro es que no se regodea Con la miseria, con sí, situaciones no. tremendamente... A ver, hay situaciones difíciles que enfrentan los personajes, dilemas, encrucijadas y situaciones que tienen que enfrentar. O, bueno, acá este personaje que puede ser sencillo, pero para ella salir de su rancho y viajar 4 horas a una ciudad que no conoce y a buscar a alguien que no sabe dónde está, es todo un viaje, como hablamos, ¿no? O Ujú. sea, haciendo los ujú, paralelos con los viajes en busca de lo que uno desea, ella viaja esas 4 horas a un pueblo a probablemente no saber qué hacer buscando a la chica que ella quiere, ¿no? Pero no es un cine que se regodea
con el drama, con el dolor. O sea, no es la pornomiseria que Para nos vamos nada. a desgarrar con la película, no para nada. No, son personajes que me parece que hay un rescate de la dignidad de los personajes, hay que Claro que sí. decirlo. En todas ellas son personajes que luchan, que no sabemos cómo les va a ir, pero que vemos su lucha y que uno de alguna manera se empatiza con esa dignidad de las pequeñas luchas de ellos, eso hay que decirlo. Y las cosas que suceden, pues es la vida misma, o sea, es una directora que está filmando detalles de la vida, no sé, detalles cotidianos y Sí, por eso mismo es imposible decepciones. no sentirte identificado también Y de es, pronto en algún lado, ¿no? claro, decepciones y luchas de la vida que podrían sucederle a cualquiera y que está filmando eso. Yo busqué en una de esas frases que ella dijo sobre su cine, no, ha dicho muchas, pero dijo una que dice, mi cine es atisbos de gente que pasa. ¿No? Qué bello, es bellísimo eso. Tremendo. Hice una traducción en inglés, es más lindo en inglés. Pero atisbos de gente que pasa, ¿no? A glimpse of no sé qué. Pero es eso en algún momento y ahí está su poesía, ¿no? Y por eso se siente tan cercano al espectador, porque es gente común y corriente, no es el superhéroe que bueno, va contra todo y puede todo, ¿no? Es gente que sí se enfrenta con obstáculos y cosas, pero como dices, está en su lucha diaria. Así es. Pero pues es gente común y corriente y eso es muy, muy rico, Sí, ¿no? Muy, sí. muy identificable. Y yo siento que, digamos, podría sentir que ella ella quiere a sus personajes. Uh-huh. Digo, lo que transmite es como cierta admiración de las pequeñas luchas, ¿no? No son grandes épicas. Saco de esta a Night Moves, que como les digo es de otro orden, a las otras 5 películas que venimos narrando. Bueno, All Joy no sé si es una lucha, pero bueno, son personajes que están buscando a ver qué son ellos mismos y qué son entre ellos, ¿no? Pero siento eso, que ella tiene como un cariño en el diseño de los personajes. Por eso, por ahí quería de alguna manera alejar la idea, cuando hablamos de situaciones difíciles y ciertas situaciones dramáticas, claro. de que es un cine oscuro, de que es un cine terrible, de que es un cine... No es eso. Es muy placentero verlo. Es Así muy que disfrutable, sí, es muy totalmente. Es disfrutable un cine muy disfrutable. Es muy humano, es muy cálido con las situaciones que maneja. Y además en la forma es muy bello porque ya como decía Diego, tiene a la naturaleza como entorno y como otro personaje más. Entonces es muy bello también. Pues hay que cerrar, ¿cómo ven? Ya desmenuzamos suficiente el sí, cine que de pasamos por Raycard. todas, hablamos de todas las películas, de todos sus rasgos, por lo menos los que yo tenía anotados. Hablamos de la geografía, del minimalismo, de los viajes, de la belleza, de sus rasgos autorales, de casi todo, el cine literario, lo no dicho, todo lo que tenía acá, encrucijadas, dilemas. Me parece que esta vez estuvo bueno, tocamos todo. Lo que yo tenía, por lo menos. Yo tenía también de una entrevista que dice que ella siempre busca retratar gente que no tiene una red de seguridad. Oh, te los trabaste, o alguien más se le trabó, o soy yo. No, yo estoy acá. No, justo. Estaba buenísima esa frase. Por lo menos justo no estábamos en vivo. Muy bien, que apenas está reiniciando su módem, me dice. Fíjate que me gustó muchísimo tu video porque como que son 10 minutos o menos, te aventaste la disección de 4 películas. Muy, muy bien. Un trabajo de síntesis muy grande. Es que en realidad yo soy sintético por naturaleza y a veces me tengo que esforzar para buscar más elementos, por eso tenía miedo, le decía a Celia, tengo miedo de no tener de qué hablar durante el podcast, dice, queda tranquilo que vamos a hablar, y así fue. Porque yo, viste, como que medio soy sintético, pero charlando con ustedes, viste, fue tomando forma. Y me anoté los puntos y sin querer, viste, los fuimos recorriendo y bueno, ojalá que esto despierte en algún oyente las ganas de verlo, porque la verdad es que no es alguien tan conocido, ¿no? Y anoche me vi la de Night Moves, impresionante, o sea, haciendo thriller también es buenísimo.
Yo traté de buscar Mix Cutoff porque cuando Celia me dijo, oye, un compañero mío hizo una de movie, justo ese día la quitaron. Pum, la quitaron de movie. Ya no la pude ver, pero la tenía muchas ganas por la misma, el video ensayo. Le tenía Ah, muchas ganas y ya, chin. a mí fue la que más me gustó. No sabría decir por qué, pero me atrapó mucho a pasar como digo, es un lento road movie, un tenso road movie que va despacio, pero todo lento, ¿entendés? No es la cosa frenética, es todo de detalle, ¿viste? Un día una tacita aparece sin agua y vos decís, no, se acabó el agua, ¿viste? Y te mantiene con eso, te va como arrastrando con herramientas muy, muy sencillas y no te quiero spoilear, así que mirala cuando puedas, pero Sí. está buena. Sí, no la pude encontrar en ningún lado. Traté de buscarla así en internet y Sí, como está que difícil esa, porque no, no no encontré. tuvo demasiado. Trabaja Paul Dano, ¿viste? Ese actor que también es bastante conocido, pero hace un papel tan modesto que es eso, él es un granjero que va ahí, ¿viste? Y vos decís, Paul Dano podría ser un protagónico, pero el tipo asume su lugar que le toca. O sea, un tipo que va con su carrito, su caballo y no hace más que eso, y me parece genial. Lo mismo pasa con Kirsten, ¿no? ¿Viste? Con esta Kristen Stewart, que ni siquiera es la protagonista de esa ¿No? historia. Papel moderado, justo, ¿viste? Como que se logran entender, digamos, la cosa pequeña que ella les pide. Y lo de Paul Dano me llamó la atención porque ni siquiera es segundo, es tercer actor. O sea, hay otros segundos más importantes. Y él está ahí, y pero es Paul Dano, podría ser el protagonista, pero él está ahí, ¿viste? Va con su baldecito y digo, nada, qué genial. Me da la impresión de que, pero es una deducción mía, como en algún momento pasaba con Woody Allen, que los actores querían trabajar Sí, con él, aunque sea por el sueldo para estar en una película de Woody Allen. Yo cuando ves a estos personajes, Kristen Stewart, Laura Dern, Dakota Fanning, Dakota Fanning, el que hizo Jesse Eisenberg. J.C. Eisenberg, que trabajó bueno, que hizo la película de Facebook. Y nada, yo siento eso, que es como un sello de distinción. Imagino, Ujú. trabajar en la película independiente de Kelly Richards. Y se están convirtiendo igual que este Woody Allen como en un sello nacional, ¿no? También. Vos sabés que sí, y de ese, como he leído por ahí, como un representante de ese Estados Unidos de ese Estados Unidos del oeste, ¿no? Como ese cine regional que tiene sus propios personajes, pero veo eso, ¿no? Actores muy consagrados que te hacen una película de Marvel y, y que van ahí y hacen de granjero, ¿viste? Chiquitito, o Michelle Williams misma, que es una actriz más que consagrada y te hace esos personajes pequeños que evidentemente los disfrutan, que a lo mejor les Cris- da lugar desde lo actoral, les da un lugar de satisfacción o de realización o de prestigio. Es decir, bueno, yo trabajé, que en algún momento pasaba con Woody Allen, ¿no? Es decir, bueno, vos sabías que Woody Allen pagaba los sueldos del sindicato, así fuera Tom Hanks, pero bueno, para cualquier actor decía, no, yo tengo que estar en la película de Woody Allen, ¿no? Y me imagino que puede estar pasando lo mismo por el peso de los actores. Ojalá. Bueno, Celia, ¿qué pasó? Se me fue la luz de pronto y pues en lo que se reinició el modem, pero bueno, ya está. Ya no recuerdo qué estábamos diciendo como antes del cierre. Creo que ibas a hablar tú. Ah, que les iba a decir, Ándale, sí, sí, la sí, sí, cita, sí, la cita. una cita. Yo justo estuve leyendo que dice la directora le gusta retratar a gente que no tiene, sin red de apoyo, ¿no? Sin una red de seguridad. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y es un poco también lo que decías, Ricardo, de gente que están solos en esa sensación de soledad y de pronto compartida o con su amigo un ratito, o con el perro, o con el encuentro con otro amigo, pero es gente que no tiene una red de seguridad o red de apoyo familiar, o entonces son seres de pronto un poco solitarios, ¿no? Entonces, Son figuras que están poco representadas en el cine mundial, tanto estadounidense como de otros lados. Pero sobre todo en el estadounidense, que les gusta
recalcar que son la hegemonía. Ella voltea la cámara de esos lugares de poca representación. Sí, sí, y de puntos de vista tampoco habituales en el cine norteamericano. En la película Mix Cutoff hay un momento en el cual bisagra de la historia aparece en ese road movie un indio, y ahí se dividen las aguas en el grupo y está buenísimo el planteo de las ideas sobre el otro, ¿no? Sobre, digamos, qué es lo que pasa un poco en todas las sociedades, y en Estados Unidos no es la excepción, ¿no? Que cómo cada sociedad enfrenta a lo distinto, a lo desconocido, a lo temido, Al diferente. a lo diferente, ¿no? Y ahí, por eso digo, por eso a veces vemos en el cine de ella algo mucho más que historias sencillas de gente común, porque hay ideas atrás. Y ahí plantea, ¿no? Vemos, ¿no? El costado, los aspectos más humanos de algunas personas que pueden entender que es el verdadero habitante de esa tierra, y los lados más, el otro, ¿no? Donde se busca la confrontación o anular al otro. Y de manera sutil, como siempre, se plantean esos dilemas y esos puntos de vista, que decimos que tampoco, así como son personajes no muy representados, los puntos de vista que ahí plantea tampoco son los más representados. Así que también está interesante como alguien en ese momento, quizás hoy sí, alguien puede decir con una visión mucho más progresista, no, pero mirá, pero en ese momento, como pasa en First Cow, hay una forma de pensamiento que parece actual en cuanto a respetar al otro, a entender la diferencia, a tratarlo como una persona, como un humano, y también como en First Cow parece como un pensamiento más del presente implantado ahí, ¿no? Ujú. Y está interesante esos puntos de vista. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que es justamente en la actualidad tan progresista que están diciendo, ahorita comentaba Diego, creen que eso es lo que ha impulsado el cine, o sea, que se consuma más el cine de Reichardt? Porque en los noventas, cuando inició, creo que duró hasta 10 años en poder levantar su segunda película, ¿no? Después de que debutó, le tomó 10 años en poder sacar más cine. En conseguir presupuesto para su siguiente película. Es como que la sociedad actual lo que está haciendo que ahora sí la volteen a ver, o qué cambio hubo ahí para que ahora se reconozca a Raker después de tanto tiempo. Ya casi 30 años de carrera. De trayectoria. Mira, yo no tengo una respuesta, la verdad, porque debe ser una complejidad de situaciones. Lo que yo pude leer puntualmente sobre eso es como que a ella toda esta cuestión de conseguir presupuestos, de luchar por eso, en algún momento la agotó y como que se dedicó a hacer otras cosas, ¿viste? A ir por otro lado, porque se ve que es alguien que no engancha con el mecanismo industrial, digamos. Ujú. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el clic para que empiece a ser más aceptado, más visible? No sabría si es la sociedad que cambió, o que empezó a obtener apoyo, o que actores más reconocidos empezaron a participar de sus películas, como Michelle Williams o los que hablábamos antes, Ricardo, que se empezaron a sumar y a que su cine se vuelva un lugar deseado por los actores como sello de prestigio, ¿no? Trabajar con Kelly Reichardt. Si eso pudo haber pasado, es mi hipótesis, que eso haya empezado a pasar y que eso haga que también la gente a veces ve las películas por los actores, ¿no? Pero bueno, esa es mi hipótesis. No tengo la respuesta, pero bienvenido a ese acto de justicia. Así Así es. es. Y también, bueno, la fama que ganó con First Cow, que fue también ese reconocimiento de la crítica de los festivales, fue como su momento. Yo creo que ha pasado lo que me pasó a mí, ¿no? Desde First Cow y regresando a lo que hizo antes. Entonces, quizá a lo mejor películas que no se habían visto se están viendo por First Cow, ¿no? Exacto, exacto. Pues la verdad es que ha sido una charla muy amena, un podcast muy disfrutable para nosotros. Muchas gracias, Diego, por habernos dado el honor de participar en Persistencia Retiniana. Eres bienvenido cuando quieras, que no sea de una sola vez, sino que aquí es tu casa y cuando quieras puedes volver con distintos temas. Pero gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, el agradecido soy yo. Para mí es un gusto. Yo sigo Persistencia Retiniana. Soy
una escucha. Así que para mí es un placer ahora estar adentro en esta ocasión y también ayudar a difundir como hablamos al principio, que me parece que lo cumplimos, en un cine que no es tan evidente su riqueza, me parece que aporta este podcast para meternos adentro y tratar de descubrir el valor de ese cine para que el que nos está escuchando, bueno, se vea impulsado a probar el cine de Kelly Reichardt, quizás empezando por First Cow, que es su película más difundida, y bueno, si le gustó, empezar a tirar de la piola y descubrir todo su cine. Así que gracias a ustedes, lo disfruté muchísimo. Nosotros también. Y espero, bueno, que el camino del cine nos vuelva a cruzar. Gracias, Ricardo, a vos también. Eso definitivamente. Muchas gracias a ti, Diego, y pues escuches este podcast como una extensión a tu videoensayo que es increíble. O sea, 4 películas desmenuzadas al detalle, llegaste a la esencia en menos de 10 minutos. Entonces, vayan a ver el videoensayo de Diego que se llama El cine de Kelly Reichardt en el canal de Otros Cines. En el canal de Otros Cines en YouTube. Sí, no se lo pierdan, es bellísimo. Y pues nosotros, muchas gracias, Diego. Nos vemos, Ricardo. Nos vemos la próxima semana. ¿Con qué tema, Celia? Vamos a platicar sobre neorrealismo italiano, que la verdad es un tema que da para muchísimo análisis. Muchísimo. Esperemos que abarcarlo en el tiempo más corto que podamos y les vamos a platicar también de nuestras películas favoritas. Entonces, Celia, que Diego nos diga sus redes sociales antes de marchar. Uh-huh. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como @dieconesa y bueno, también tengo un perfil en Instagram que se llama OOH, bicho raro, donde bueno, ahí hago breves comentarios de películas que me gustan. Y en Otros Cines, que es el medio donde soy columnista y hago las videocríticas y los videoensayos, ahí pueden encontrar en YouTube como Otros Cines el canal y bueno, en esos 3 espacios, bienvenidos. Buenísimo. A mí me pueden seguir en Twitter, @Celsut, en Instagram, @Celisuton, y me pueden leer en elespectadorimaginario.com. A mí me pueden seguir en Instagram como TheRicky.com y en Letterboxd y YouTube como To Catch a Film. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Diego.